política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy no voy a cometer el despropósito de presentar a nuestro invitado, porque no necesita presentación. Más bien debo agradecerle y aprovechar para estos segundos para agradecerle no solo su presencia con nosotros en esta conversación, sino todo lo que ha hecho por México, todo lo que ha hecho para que México tenga un régimen de igualdad y democracia. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, gracias por acompañarnos en esta conversación. Es un gustazo tenerlo con nosotros. Al contrario, Mauricio, el agradecido soy yo por esta oportunidad de vernos, aunque sea a distancia, y de enviar un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, para arrancar esta conversación, déjeme confesarle a usted ya lo sabe, que yo me formé, como muchos de mi generación, al estudiar el régimen político mexicano, estudiando lo que llamamos el cardenismo, los libros de Fernando Benítez, los de Arnaldo Córdoba, Adolfo Gili, y después vino una saga más amplia, incluso entre los historiadores estadounidenses, europeos, los trabajos de Enrique Krause, las enseñanzas de don Enrique González Pedrero, mucha gente vinculada con el gobierno y con una enorme admiración por el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Y usted publicó recientemente este libro estupendo que le confieso que me devoré, no sé si la cámara lo puede acercar, Cárdenas por Cárdenas, es la biografía del general Lázaro Cárdenas, escrita por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ingeniero, pocas voces más autorizadas para hablar del general Lázaro Cárdenas que usted. Me gustaría empezar por ahí. Yo encuentro muchas enseñanzas en aquel gobierno del general Cárdenas y veo que el logotipo del gobierno actual, del gobierno del presidente López Obrador, incluye al general Lázaro Cárdenas como una de sus referencias. ¿Usted encuentra, ingeniero, que hay una posible comparación entre el cardenismo y lo que estamos viviendo actualmente? Me gustaría empezar por escuchar esa opinión suya, ingeniero. Bueno, me parece que no hay, yo no veo que haya un paralelismo, Mauricio. Veo dos épocas muy distintas en nuestro país, dos proyectos de país, de nación, muy diferentes, los que se impulsaron por el gobierno de hace pues ya 70, 80, 90 años o más, y el gobierno actual. Estilos distintos también de conducir el gobierno, de desempeñar la presidencia. Puede haber, como en cualquier otro momento, coincidencias. En fin, siempre hay el propósito de impulsar una mejor educación, de atender problemas de orden social, de impulsar el crecimiento de la economía. También distintas maneras de hacerlo. Y también hay diferencias, entonces enfoques distintos a cierto tipo de políticas. Esto es la política exterior, me parece que es muy distinta a la que hubo hace en los años 30 del siglo pasado a la política exterior que practica el gobierno actual. En fin, yo creo que hay coincidencias y diferencias como es lógico en toda gestión de carácter político y en toda cabeza de una nación como fueron las de Lázaro Cárdenas en el 34 al 40 y la que se está llevando a cabo en este momento. Yo encuentro, ingeniero, en aquellos años, cuando estudio aquellos años, que había la necesidad de apaciguar, por un lado, al país,
en todas estas biografías y en su propia mirada, la de usted, sobre su padre, encuentro esta preocupación del general Cárdenas por darle paz al país, incluso por reencauzar a los impulsos, los deseos de los generales que todavía querían allegarse al poder por medios armados. Tuvo que poner orden en el ejército y darle un cauce institucional. Me consta también que, no me consta, quiero decir, he leído en estos documentos, pero a usted sí le queda mucho más cerca este testimonio, ingeniero, que incluso la expropiación petrolera, que fue uno de los momentos estelares de aquel gobierno, fue antecedida de todos los esfuerzos del general Cárdenas por encontrar conciliación entre los trabajadores agraviados de la industria petrolera de entonces y las empresas que todavía eran dueñas de la producción, de la explotación, de la distribución del petróleo. Hizo siempre todo el ingeniero Cárdenas también, pero el general Cárdenas por conciliar, por poner en orden a las partes, por llamarlos a la cordura y a la vida institucional. Eso es algo que yo le confieso, ingeniero, estoy echando de menos en el tiempo actual. Hacer un gran cambio, pero conciliando. Bueno, Mauricio, primero querría yo decir que el haber desarrollado este trabajo de Cárdenas por Cárdenas, pues lo hice a partir en realidad de los propios apuntes de mi padre, de Lázaro Cárdenas. Él fue cuidadoso en anotar muchos de los acontecimientos de su vida, mucho de lo que observó, etcétera, y siguiendo esto cronológicamente me permitió desarrollar la obra que pude presentar, complementada con algunas otras cuestiones que consideré necesarias para justamente establecer mejor los contextos o ver cómo se habían gestado ciertos acontecimientos. Ingeniero, si le parece, vamos a hablar de esto. Tengo que hacer un corte en este momento y si le parece, ¿por qué no intentamos en la siguiente parte de esta conversación hablar justamente de lo que sí se podría recuperar de aquella experiencia del cardenismo mexicano que tanto bien le hizo a México? Si le parece, volvemos a eso, tratar de poner al día el cardenismo para hablar después del nuevo cardenismo, déjeme llamarle a usted así, que usted mismo encarna. Volvemos en un momentito, no se vayan, vamos a seguir hablando con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Estamos de regreso en esta conversación con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y hablando de su padre, del gobierno del general Lázaro Cárdenas. Y yo encuentro, ingeniero, al menos 3 grandes lecciones del cardenismo en todas estas lecturas. Una es la defensa de los derechos de los más débiles. Yo encuentro que el general Cárdenas fue incluso obstinado en la defensa de los derechos de los más débiles, por eso la reforma agraria, por eso la expropiación petrolera, pero también por eso la solidaridad internacional. El caso de la República Española fue emblemático y cómo acogió al exilio republicano español pues cuando estalló la Guerra Civil Española. Encuentro además en el general Cárdenas un deseo, ya decíamos antes, de poner no un orden autoritario, sino de crear vías institucionales para que ese orden pudiera prosperar. Y encuentro además una preocupación muy sistemática, muy honda, por evitar la violencia en el país, por cancelar hasta los últimos efectos de la violencia que todavía vibraban con quienes seguían a Plutarco Elías Calles y querían mantener un régimen pues de una profunda concentración del poder y autoritarismo. No sé, ingeniero, si estoy acertando en estas lecciones del general Cárdenas. ¿Cuál sería su punto de vista? Coincido, Mauricio. Bueno, primero diría yo que se buscó siempre la conciliación.
daría yo algún ejemplo. Por ejemplo, así como se impulsó con todo el vigor del gobierno, todo lo que pudo hacer el gobierno, el reparto agrario, eh, llevando a las propiedades que excedían los límites legales a ubicarlas dentro de la ley, al mismo tiempo se dictaron medidas para proteger a la pequeña propiedad. Después no era eh, todo organizado del mismo modo o todo de uno o de otro. Y lo mismo podría yo decir en otros aspectos. Por ejemplo, en ese periodo se fomenta la formación de las cámaras de empresarios, por ejemplo. Sí, O así sea, es. eh, pues había trato con todos y a todos trataba de dárseles primero organización, es decir, se consideró que la organización era fundamental para impulsar las causas agrarias, para impulsar los, eh, los derechos obreros, Sí. para impulsar el propio fomento de la economía. Se crearon, como digo, las cámaras empresariales, se abrió la posibilidad a que se formaran partidos de oposición o grupos de oposición como la Unión Nacional Sinarquista o el Partido de Acción Nacional. Esto es, Sí, no se cerraron los espacios de la oposición, sino así que se es. buscó pues, que pudieran expresarse dentro de lo que la propia ley establecía. Y no quiero decir que haya sido un régimen, un gobierno perfecto, pero en fin, creo que se hicieron muchos esfuerzos justamente para que todo el mundo tuviera sus espacios, todo el mundo pudiera desarrollarse en base al derecho y esto al final de cuentas redundara en progreso del país, en crecimiento económico, en mejoramiento social, etcétera. Yo lo que veo también es que, y no quiero forzar el argumento, la verdad, ingeniero, no tengo ninguna intención de forzarlo, pero sí veo que el general Cárdenas en su momento pugnó en contra de la idea de un país polarizado, por eso es que enfrentó en su momento a los revolucionarios, a los que tenían la herencia revolucionaria, que pues que mantenían esa actitud, la verdad, violenta, literalmente violenta, armada, y pues metió orden, le dio un cauce institucional al país e hizo algo verdaderamente extraordinario, que fue retirarse cuando terminó el sexenio. Algo que a veces se nos olvida, pero una vez que cambió el sexenio, el primer sexenio, por cierto, de la historia del siglo XX, fue el primer gobierno que duró 6 años, pues el propio general Cárdenas dejó que las cosas siguieran por su camino. Se hablaba de la cercanía con Mújica, ¿no es cierto? Y sin embargo optó por favorecer, por ayudar, a quien iba a continuar con ese proceso de conciliación. Esta me parece una lección fundamental. Bueno, a diferencia de lo que muchos piensan, Mauricio, yo diría que todavía en los años 30 había un juego abierto dentro del partido del gobierno. Esto es, mi padre, por ejemplo, en 1933-34 no fue candidato único, hubo también un precandidato dentro decir, que se desprendía del propio gobierno, nada menos que quien era presidente del Partido Nacional Revolucionario. Claro. En 1939-40, pues son varios miembros del gabinete que renuncian a quienes les pide la renuncia si es que quieren participar en la contienda presidencial, y hay juego dentro del partido, juego, si se quiere, imperfecto, llamémosle de algún modo, Sí. pero hay un juego abierto. Esto es los senadores, los gobernadores se alinean abiertamente, sí, públicamente, dicen yo estoy en favor de tal candidato, estoy en favor de tal otro candidato. Esto es, no Claro. había una imposición automática en función de la decisión o de la voluntad del presidente de la República. O sea, había un juego interno dentro del propio sistema. Me parece que esto fue muy sano al final de cuentas, más allá, Absolutamente. repito, de que pues hay críticas, hay puntos de vista distintos de cómo se dio la elección de 40, etcétera, Sí. pero yo creo que al final de cuentas lo que se logró es que el país transitara de un gobierno a otro y que no tuviéramos ninguna turbulencia de orden político en ese tránsito de un gobierno a otro, más que ya estaba encima la Segunda Guerra Mundial. Así Entonces, es, todo así es. esto creaba condiciones difíciles para conducir el gobierno, pero finalmente yo diría que las principales fuerzas políticas se alinearon con el gobierno para sacar adelante al país en paz
y que no tuviera que verse envuelto en la contienda que se estaba dando en Europa y que se extendía por todo el mundo. Así es, ingeniero, y muchos años después, casi, en fin, 4 o 5 décadas después, usted entra a jugar un rol principalísimo en la historia de México, ingeniero, porque esa lógica de pluralidad, esa lógica de apertura a la que usted se refiere, pues se fue cerrando con el paso de los años. El PRI ya no fue un partido que recuperara esa tradición de apertura. Y entonces usted encabeza esta rebelión interna del PRI para dar paso a la transición a la pluralidad, a la transición a la democracia. Si le parece, ingeniero, permítame hacer un corte en este momento, que me están pidiendo que lo haga, y regresamos a hablar ahora de su propio papel, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en esa apertura democrática por la que todavía estamos luchando y de la que es todavía usted un símbolo principalísimo en nuestro país. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Estamos de vuelta con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Ingeniero, a partir de 1988, estábamos diciendo hace un momento, pues las cosas cambiaron y han cambiado mucho. Faltaba la clave democrática y todavía en buena medida está faltando la clave democrática en nuestro país. Usted ha sido clave, ha sido fundamental en abrir una esperanza democrática y en romper el cascarón cerradísimo del Partido Revolucionario Institucional en su momento. Ha evolucionado, ingeniero, ¿se siente cómodo con lo que ha pasado en estos años desde que usted empezó en esta gran lucha por la apertura democrática en México? Bueno, sin duda hemos logrado un cambio importante, Mauricio. Pues las elecciones ahora, las elecciones, yo diría, del 97 para acá son distintas a lo que teníamos anteriormente y desde luego muy distintas de lo que fue la elección de 1988, donde hubo pues gran violencia, muchísimos atropellos a las propias leyes y a la ley electoral, atropellos a los derechos de los ciudadanos, de la gente. Se cayó y bueno, el ahora sistema. tenemos, yo no diría que elecciones perfectas, ni mucho menos, pero en todo caso mejores y todavía por mejorarse. Sin duda, tenemos que evitar que haya dinero sucio en las elecciones, tenemos que evitar que haya intromisiones de funcionarios en las elecciones para inclinar los resultados. Tenemos que lograr que factores como la delincuencia, el narcotráfico no interfieran, no intervenga con la elección y traten de imponer resultados. Me parece que estas son cuestiones evidentes, las que se habla por todo el país, que todavía tienen que corregirse. De acuerdo. Pero sin duda tenemos una mejor democracia electoral, aunque yo diría que nos falta mucho por avanzar en lo que pudiéramos llamar democracia social. Esto es mejores salarios, mayor igualdad en el reparto de la riqueza, mejores servicios sociales de todo tipo y de carácter. Todo esto está pendiente todavía de lograrse, por más que pueda haber avances. Ha habido avances sin duda en estos aspectos y al mismo tiempo yo diría que ha habido retrocesos también en estos últimos tiempos. No me refiero a este gobierno en particular. No, ha habido muchísimos retrocesos porque hemos abandonado en buena medida la idea de los derechos, ingeniero, desde mi punto de vista, para girar hacia una idea del asistencialismo, de ayudar a la gente a que media pueda sobrevivir, pero sin tener una garantía plena de derechos. Y como usted dice, a mí me gusta mucho este concepto que usted está manejando ahora, la democracia social. Nos hace falta mucha más democracia
social, es decir, más sociedad, mejores organizaciones, más conciencia, más participación social. A eso está llamando usted desde hace ya un buen rato, ingeniero. Garantizar también, Mauricio, que todos los derechos que la Constitución reconoce a todos los mexicanos puedan ejercitarse. Esto es, que no sean simplemente letras impresas en el papel. Esto es el derecho al trabajo, para no ir muy lejos. Claro. El derecho al trabajo está consagrado en la Constitución desde los años 70 y, sin embargo, pues cuánta gente no puede ejercitar ese trabajo de manera formal, con prestaciones, con salarios que pudieran responder a lo que dice la ley, a lo que dice la Constitución, un salario digno y suficiente para llevar una vida de trabajo personal y familiar. En fin, todo esto no se alcanza todavía y estamos lejos de alcanzarlo. ¿Qué le decimos a la gente, ingeniero, antes de cerrar esta conversación? ¿A qué nos convoca usted en este momento, en este 2021? Bueno, primero a discutir cuáles son los problemas del país y cómo entre todos podemos encontrarles una buena solución, Mauricio. Me parece que este es un debate muy amplio, muy amplio, que está abierto y que está pendiente sobre todo. Tenemos que conversar mucho con la sociedad, todos y entre todas, y tenemos que imaginarnos juntos un país, diría yo, si usted me lo autoriza, no un pensamiento único, no desde arriba, sino desde abajo y desde adentro, y hablándonos todos y todas con franqueza. ¿Coincidiría usted con este llamado, ingeniero? Totalmente, Mauricio, totalmente y de acuerdo. Qué maravilla. Ingeniero, pues yo le agradezco mucho, no solo esta conversación, como decía yo antes, le agradezco mucho todo lo que ha venido haciendo. Y solo para cerrar, quiero también hacer público mi agradecimiento por toda su ayuda a este movimiento que llamamos nosotros y que justamente tiene como eje pues la defensa de los derechos que son siempre derechos de igualdad. Y en el mismo sentido, creo que hay que hacer una convocatoria, una verdadera revolución de las conciencias. Repito, desde abajo y desde adentro, que nadie tenga toda la verdad. Gracias, Mauricio. Pues saludo a todos y estamos en lo dicho. Estamos en lo dicho, seguiremos aprendiendo de usted, ingeniero. Gracias por estar con nosotros. Vamos a invitarlo, espero, en fecha próxima, espero que acepte usted para hacer una nueva evaluación de lo que ha venido sucediendo en nuestro país. Mil gracias al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación y quedan convocadas y quedan convocados. Tenemos que hablar mucho, tenemos que pensar mucho colectivamente, tenemos que ponernos de acuerdo, nada de pensamientos únicos, tenemos que elaborarlo entre todas y entre todos. Para eso se conversa y para eso se aprende de los grandes, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en este momento. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Mauricio. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.